Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapiate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y hoy les quiero platicar de un libro que me ha volado la mente, lo he disfrutado enormemente y además, conforme va pasando el tiempo y lo estoy leyendo, me lo encuentro muchísimo en redes sociales, cada vez escucho que más personas están conociendo a esta mujer maravillosa y pues les quiero dar un poquito una reseña de diferentes partes del libro que me parecieron súper valiosas, aunque a decir verdad, todo el libro vale la pena. Está súper digerible, tiene suficientes datos, pero suficientes casos, ejemplos, tips, está magnífico. Ella es Marian Rojas Estapé, es una española psiquiatra que yo encontré en una de las entrevistas que hacen de BBVA que se llama Aprendiendo Juntos. Y ahí puedes encontrar un montón de conferencias que valen muchísimo la pena, como tipo TED Talks, y puedes encontrar, digamos que te aseguras de que estás encontrando contenido como de muchísima calidad. Entonces la escuché en esa conferencia, me fascinó, busqué su podcast, la empecé a escuchar, me estaba volando la cabeza, me encontré sus dos libros y acabo de leer el primero, que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Tiene un segundo libro que se llama Encuentra tu persona vitamina, que ya lo tengo y lo voy a leer pronto y ya les pasaré mis comentarios al respecto. Pero hoy les quiero platicar un poquito de cómo hacer que te pasen cosas buenas y pues algunos aspectos que me parecieron hermosos. Creo que lo primero que hace este libro, que me parece fundamental, es que te explica cosas muy complejas de una manera muy digerida. Y en la simpleza creo que está la enorme sabiduría de esta mujer, que a pesar de ser psiquiatra y de tener un montón de conocimientos súper técnicos, profundos, complejos, tanto biológicos, fisiológicos, neurológicos, etcétera, te lo narra de una forma que parece súper accesible. Sin duda hay momentos en donde está explicando muchos temas de neurotransmisores, neuronas, del sistema nervioso, etcétera, que puede llegar a ser como tal vez muy técnico, pero la verdad es que le da una repasada a esa parte y después te pone un caso donde te explica y después te pone 5 tips para llegar a bajar tu estrés, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un libro que vale la pena no solamente para los que somos psicólogos, sino para cualquiera que quiera aprender realmente, pues literal, a que nos pasen cosas buenas. ¿Y cuál es la premisa de esto? ¿Cómo podemos encontrar un manejo emocional que puede ser como más útil para alcanzar niveles de felicidad? Y como ya lo decíamos hace unos episodios, la felicidad como ese estado de plenitud y de logro, no como esa alegría y gratificación intensa que de pronto estamos buscando, tal vez basados en un montón de gratificadores externos que conforme se van nos dejan tal vez más abajo que lo que nos hicieron sentir. Entonces, Marian nos va explicando de manera fisiológica todo lo que pasa en el cerebro, qué pasa con el estrés, qué pasa con las diferentes hormonas involucradas, cómo les podemos sacar provecho y qué pasa si exacerbamos su generación. Entonces, les quiero platicar de algunos puntos clave que me parecieron bien importantes y justamente vamos a empezar con la parte de la sobregratificación, ¿no? Ella dice en un momento, en ocasiones creemos que nos merecemos todo, algo a lo que contribuye el materialismo imperante que nos hace pensar que es bueno que tengamos acceso a todo lo que deseamos. El primer paso para intentar ser felices es conocer qué le pedimos a la vida en un mundo que ha perdido todo el sentido, que anda desorientado, que tendemos a sustituir sentido por sensaciones. Esto ya es algo que venimos platicando y que me parece fundamental revisar en el sentido de el reto que es, aunque tenemos las cosas a la mano, no estar eligiendo todo el tiempo darle clic a obtener eso que necesitamos, desde comprarlo en Amazon, Mercado Libre en ese instante, como tal vez querer algo de comer y en ese momento ir al refrigerador por ello, o como quererle mandar un mensaje a alguien y en ese momento escribirle, o como que ya te aburrió la película y en ese momento cambiarle. Cuando estamos reforzando nuestro sistema de gratificación continuamente con mucha inmediatez, nos volvemos intolerantes a la frustración que la vida naturalmente nos va a generar, porque hay cosas que con un clic no se van a resolver, como obtener salud, como salir de algún momento complejo, como de alguna crisis existencial. Y por eso de pronto muchas personas incluso dejan la terapia, ¿no? Porque están esperando resultados inmediatos y la verdad es que sabemos que todas esas cuestiones que ameritan cierto esfuerzo, pues van a generar cambios graduales y no momentáneos. Entonces, hay toda una descripción de todo esto en el primer capítulo que se llama Destino a la Felicidad y cómo va describiendo algunos temas alrededor de esto. Luego hay una historia que lloré, honestamente, cuando la leí. Soy muy llorona, pero lloré de verdad. Y me encantó, está hablando como de la parte de sentir empatía por otros, de vivir en un mundo más empático. Y narra una historia que, pues, literal se las quiero leer para que puedan conocerla, que me parece hermoso. Y, pues, bueno, el tip que está dando aquí es que contar historias te ayuda a generar empatía
orgánica y naturalmente. Por eso incluso en ocasiones en terapia podemos dejar como de tarea a los pacientes pedirle a tu papá, a tu mamá, etcétera, a las personas que te rodean, que te narren una biografía de ellos. Y entonces en el momento que escuchas su historia, tal vez haga sentido por qué son de alguna manera y puedas sentirte como empático de una manera natural, sin quererte poner en los zapatos, sino naturalmente poniéndote en los zapatos de la persona y tratando de no juzgarlo desde lo que tú necesitas, sino desde lo que la persona vivió. Entonces les voy a contar la historia. Se llama, no les voy a decir cómo se llama porque spoilea. Dice, hace unos años, dos pacientes se encontraban compartiendo habitación en la unidad de paliativos de un hospital. Luis, acostado al lado de la ventana, daba conversación a Daniel. Cada día le contaba con todo lujo de detalles qué sucedía en la calle. Sobre todo le narraba aventuras, vistas desde la ventana de una familia que vivía cerca del hospital. La madre jugaba con varios hijos en el jardín. Hablaba con naturalidad y gracia, arrastrando la voz por los efectos de la quimioterapia. Para Daniel, los últimos meses de vida estaban siendo entretenidos por su compañero de su habitación, por su compañero de habitación, perdón. Los días que estaban solos, sin amigos o familiares, Luis le decía, ¿te cuento lo que veo? A Daniel se le iluminaban los ojos y ahí empezaba un relato que podía durar horas. Meses después, Luis falleció y a los pocos días su cama era ocupada por otro paciente. Daniel, ilusionado al pensar que podía recuperar aquellos relatos de su amigo, pidió a su nuevo acompañante que le informara sobre los niños que jugaban en el jardín. La respuesta que obtuvo le dejó petrificado. Aquí no hay un jardín, hay un muro de cemento. Luis había utilizado la imaginación que había usado y había usado sus recursos para inventar historias que entretuviesen a Daniel. Y me parece una historia hermosa, de muchísima empatía, de lograr jugar de parte de quien narra las historias y de recibir como ese cobijo y compasión y entretenimiento del otro. Y me parece una posibilidad a lo que todos podemos acceder con esta mirada. Recuerdo hace mucho tiempo, Juan Pablo, mi hermano, tal vez recuerda este momento porque para él fue muy curioso cuánto me conmovió. Estábamos en el cine y había un anuncio de GNP en donde estaba jugando Chivas contra América, una cosa así, y entonces en la escena está como la porra del América y hay un papá y un niño que traen la playera de las Chivas y de repente se escucha ¡gol! Y se ve que el chiquito, el que trae la playera de las Chivas en medio de la porra del América, es ciego. Y entonces se voltea y le pregunta a su papá y le dice, ¿de quién? ¿De quién? Y se voltea a alguien del América y le dice, de las Chivas, campeón de las Chivas. Y nada, es un anuncio que me conmueve muchísimo, que ojalá algún día lo pueda volver a encontrar porque lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Y bueno, esa es la parte de contar historias, de empatía, que me pareció hermosísima. Luego, vámonos a un tema que me parece hermoso, que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿ok? Algo que nos explica Marian de una manera, insisto, muy digerida, es que el sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central, vegetativo, y a partir de ahí hay dos partes del sistema nervioso, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático está conectado con todo el tema de instinto de supervivencia, de alerta, de huida y como toda esta parte de atacar, ¿no? De sentirte amenazado y entonces salvar tu vida. Entonces, ese sistema es el que nos mantiene en un alto estado de cortisol, ¿no? El cortisol es la hormona del estrés, la hormona de estar alerta y es lo que nos permite sobrevivir en un momento de amenaza. Mientras que el sistema parasimpático es el sistema que está conectado con el descanso, con la regeneración, con dormir, con desconectarte justamente, con bajar tus estados de alerta para, pues vamos a decir que volver a surtir, ¿no? Tu energía y todo este espacio que has ocupado cuando constantemente estás en alerta. Ella profundiza en todo esto y me parece vital que lo revisemos porque nosotros vivimos en un mundo que actualmente está sobrecargado de cortisol, que está recibiendo mensajes todo el tiempo, en el que nos estamos conectando todo el tiempo con información, con estrés, con necesidad, ¿no? O sea, cuando viajo en el metro me doy cuenta, ¿no? De que todas las personas vienen como revisando el celular y puede ser que estén trabajando o pueden ser que solamente estén como scrolleando en redes sociales, pero el punto es que no dejamos que la mente descanse. Todo el tiempo estamos recibiendo información, todo el tiempo estamos como sobrecargándonos de todo lo que existe y entonces entender que existen estos dos sistemas me parece clave para entonces empezar a buscar ese camino de activar con mayor frecuencia nuestro sistema parasimpático. ¿Cómo hacemos esto? Pues literalmente descansando, ¿no? Literalmente
dejando que no estemos recibiendo información, tal vez cantando, bailando, sentándonos a tener una conversación, etcétera, pero es como toda esta cuestión que baja nuestros niveles para que entonces podamos reducir ese deterioro que nos puede causar estar en esta sobrecarga y alerta constante. Siguiendo con este tema, creo que aquí lo que se vuelve como súper importante es que cuando estamos en un cuando estamos en un estado de alerta continuo, de supervivencia continua y nos estamos llevando a estar en estrés todo el tiempo, entonces, déjenme les leo literalmente lo que nos dice Marian. Cuando el cerebro percibe toda la realidad como amenazante, esto es debido a que el sistema de alerta se ha hiperactivado. Estamos entonces ante el trastorno de ansiedad generalizada que requiere un abordaje integral, pero que en general tiene buen pronóstico, o ante el trastorno de estrés postraumático que aparece cuando habiendo dejado un evento terrible, una huella o efecto en nosotros. Nuestra mente ante simples estímulos hace que el cuerpo reaccione desproporcionadamente como una descarga, recordando y reviviendo el día del trauma. Es decir, que si todo el tiempo le estamos, es como la historia de Pedro y el lobo, lo acabo de pensar, ¿no? Es si todo el tiempo estamos diciéndole a nuestra mente, estás en estrés, estás en peligro de muerte, te van a correr, te van a divorciar, te van a matar, se va a acabar el mundo, el calentamiento global. O sea, si todo el tiempo estamos como reforzando en nuestra cabeza todos esos niveles de estrés, debemos de recordar que nuestra mente no distingue imaginación de realidad. Nuestro cuerpo va a generar las mismas sensaciones y estados bioquímicos, fisiológicos, etcétera, cada vez que me imagino una situación, tanto como si yo estuviera realmente viviendo la situación. Entonces, pues hagan de cuenta que se nos descompone, ¿no? O sea, estoy tanto diciéndole a mi cerebro, estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro, que de repente, no sé, suena el timbre y ¡ah! ¿No? Me cago de miedo y pienso que me va a pasar algo, o de repente sí está pasando algo grave y yo caigo en shock o de plan no ni me doy cuenta. Es como si estoy presionando tan seguido ese botón de huye, sobrevive, que se vuelve hipersensible a ciertos estímulos o de plano deja de servir en el momento que sí lo requerimos. Entonces, no es solamente para tener una vida más plena, sino para realmente llegar a sobrevivir en un momento donde lo ameritaría, donde la vida está llegando a ser tan amenazante que sí necesito huir. Pero luego entonces, ¿qué pasa? Que, como en la historia de Pedro y el lobo, se nos ha amenazado tanto con que viene el lobo que cuando sí viene, ya de pronto ni podemos reaccionar. Aquí viene un concepto que me encanta y que creo que es súper útil para nosotros como adultos, pero muchísimo para los papás, que se llama secuestro amigdalar. Este es un concepto que hace Daniel Goleman, el experto en inteligencia emocional, el que nos trae un montón de libros al respecto. Y ahí dice que el secuestro amigdalar son aquellas respuestas emocionales que surgen de forma abrupta y exagerada. Es cuando, basado en un altísimo nivel emocional, cerramos canales de receptividad en donde ya no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces es este niño que ya está haciendo un berrinche que ya no hay vuelta, ¿no? O sea, te tienes que esperar a que literalmente su amígdala, que es esta parte del cerebro tan emocional, deje de estar secuestrada por las emociones para que pueda regresar y pueda tener como cierto grado de conciencia de elegir realmente lo que está necesitando. Y lo mismo pasa con los adultos, ¿no? Cuando una persona ya está enojadísima, está tristísima por una situación muy grave, literalmente solamente es dejar pasar, porque ahí es cuando de pronto vienen los pleitos, los golpes, las amenazas, el y pues te voy a correr, pues córreme ya la chingada y tal. Y entonces en todo eso ya no se piensa, ¿no? Literalmente cuando nuestra amígdala secuestra, bueno, eso es secuestrada, todas nuestras funciones cerebrales de la parte evolutiva del cerebro se cancelan. Entonces se vuelve fundamental, por lo mismo, no estar metiendo a nuestro cerebro continuamente en estrés para que no suframos de secuestros amigdalares continuamente que no nos permitan tomar decisiones en conciencia. Vamos con un siguiente punto. Ok, este punto está interesantísimo que tiene que ver con el sistema de creencias. Aquí Mariana hace un mapa mental, es muy de mapa mentales. Ella nos explica que cuando vienen a terapia a sus pacientes, les hace un mapa mental de cómo funciona su cabeza para que esto les ayude a entenderse un poquito mejor. Y ella explica lo siguiente, ¿no? Tu estado de ánimo, ¿ok? Tu estado de ánimo es influido por los siguientes, perdón, factores: drogas, actitud, salud,
circunstancias externas, personalidad, bioquímica y sueño. Son 7 factores fundamentales que van a afectar tu estado de ánimo. Por lo mismo, de pronto las personas llegan a terapia con un estado de ánimo en donde estoy muy triste, estoy muy desganado, no le encuentro sentido a mi vida, y de repente revisas su sueño y su bioquímica y ahí hay una gran respuesta. Ni siquiera es que sea la terapia profunda, sino un cambio de hábitos a nivel físico. Sin duda, también hay parte de circunstancias externas, de las historias que te cuentas y demás. Entonces, tu estado de ánimo provoca la forma en la que interpretas tu realidad. Y de vuelta, la interpretación de tu realidad va a generar tu estado de ánimo. Es algo que se vuelve bidireccional y que te va provocando uno el otro. No es estoy viendo lo que veo porque me siento de esta forma, o porque me siento de esta forma estoy viendo lo que veo. Les diría que es el huevo o la gallina, ¿no? Ahora, esta interpretación de la realidad no solamente se ve influida por nuestro estado de ánimo, sino también por la información que viene de nuestro exterior, noticias que nos dan, las personas que nos rodean, el ambiente en el que nos encontramos, etcétera. Nuestra capacidad de atención, que es el sistema reticular activador ascendente, que tiene un nombre muy poco popular, pero está increíble de lo que se trata esta parte, y nuestro sistema de creencias, ¿no? Nuestro sistema de creencias es toda esa serie de historias, conceptos y pues tal cual creencias, aquello en lo que creemos, que hemos ido recopilando a lo largo del camino, que nos hace creer y pensar de la forma en la que pensamos. Creer que las mujeres hacen esto, que los hombres hacen esto, que la gente mayor hace esto, que la gente menor hace esto, que los ingenieros son de esta forma, que los americanos son de esta forma, que los cubanos son de esta forma. Lo que sea que yo conciba como que creo que así son, es nuestro sistema de creencias. Y eso se ha ido formando con el paso de los años, recopilando la diferente información que he recibido de las personas del entorno. Entonces, repito, mi manera de interpretar la realidad está influida por 4 grandes factores: estado de ánimo, información exterior, sistema de creencias y capacidad de atención. Ahora, vamos a profundizar en capacidad de atención, que me emociona mucho ese tema. El sistema reticular activador ascendente. No suena padre, ni me lo he aprendido de memoria, pero me encanta de qué va. Se los voy a explicar primero con una anécdota y después con lo que nos dice Marian. Este sistema literalmente lo que hace es conectar nuestra atención solo con lo que conocemos. Luego entonces se vuelve un ciclo totalmente predecible, que notamos solo eso que conocemos, entonces solamente vamos a conocer eso que ya conocíamos antes. Y por lo mismo, de pronto nos pasa al revés. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace poco le decidí comprar una cafetera a mi hermano, que es una cafetera que es como hexagonal, que se pone directamente en el fuego, que me recomendó alguien, y a partir de ahí dije, pues buenísimo, se la compré. Nunca en mi vida yo había visto esa cafetera, llevo tomando café muchos años de mi vida, yo no la conocía, ahí está, la cafetera se llama Vialetti para los que tal vez la puedan conocer. Bueno, le compro la cafetera a mi hermano y corte A, noto la fregada cafetera en todas las series de Netflix, en todas las películas que veo, es curiosísimo. Ahí está la cafetera. Ahora, ¿la cafetera no estaba antes de que yo la conociera? Pues claro que no, ¿no? No es como que me pusieron a mí la cafetera. Ya existía, pero mi cerebro no la registraba porque no la conocía. Ese es el sistema reticular activador ascendente. Es esa capacidad atencional que tenemos de solamente percibir aquello que conocemos. Entonces se vuelve un ciclo porque caigo en situaciones similares, porque caigo en patrones de relaciones, porque solo me vinculo con ciertos tipos de trabajo, con ciertos tipos de jefes o con ciertos tipos de pareja, porque es lo que conozco y entonces es lo que puedo percibir del entorno. Entonces, lo que nos dice Marian Rojas Estapé es que cada instante nuestra mente capta varios millones de bits de información, pero únicamente presta atención a aquello que nos interesa o que forma parte de nuestras ilusiones o sueños. Como estamos expuestos a multitud de estímulos, el sistema reticular activador ascendente es el encargado de filtrar y priorizar de entre toda esa información aquello que tiene interés para nuestros objetivos, preocupaciones e incluso nuestra supervivencia. Si tuviéramos un cerebro que asimilara y tratara todos los estímulos, acabaríamos agotados.
Entonces, dice, si algo nos interesa, el cerebro hace lo posible por localizarlo de entre todos los inputs que percibe. Entonces, es como una cuestión de si de repente estoy embarazada, pues de repente empiezo a notar todas las cosas que hay de bebés alrededor. Si de repente me gustan los tatuajes, empiezo a notar que la gente de mi alrededor está tatuada. Si de pronto me gusta Marian Rojas Estapé, empiezo a recibir como esta información de la gente de alrededor que también le gusta porque la percibo, porque la noto. A esto súmale el tema de Big Data, algo que se llaman cookies, ¿no? Las cookies son, explicaban en la obra de teatro Privacidad, que es como si nos pusieran post-its a las personas, ¿no? De qué es lo que nos interesa y entonces eso lo capta Internet y a partir de ahí nos sugiere eso que ya vio que necesitamos. Entonces de repente es como de, ay, ¿cómo sabe Internet que me gusta tanto el yoga? Porque todo el día ves fotos de yoga y entonces te ofrecen comprar ropa de yoga, tapetes de yoga, ¿no? Retiros de yoga, porque ya te ubicaron, ya te hicieron como ese target de mercado. Eso es la explicación del sistema reticular activador ascendente, pero a nivel Big Data. ¿Qué significa esto? Que en la medida que enriquezcamos más nuestro punto de vista, vamos a percibir un mundo mucho más vasto y mucho más diverso, ¿no? Y en esa medida también podemos ser mucho más empáticos y mucho más compasivos con las personas que nos rodean. Porque si solo me llevo con un tipo de gente o si solo recibo cierto tipo de información, todo lo demás me va a generar cierto tipo de aversión y entonces no me voy a lograr vincular con ello. Por eso, mientras más conocemos, por eso la conciencia es la clave de todo, porque en la medida que vamos siendo conscientes de qué implica comer lo que comemos, qué implica comprar lo que compramos, qué implica vestir lo que vestimos, todo eso mientras lo vamos entendiendo, nos va generando un mayor nivel de conciencia y por ende podemos ser mucho más responsables con nuestro medio ambiente, con nuestras relaciones y pues en general con todo lo que nos rodea. Un tema que me pareció increíble que explica aquí Marian. Bueno, ella viene explicando un montón de cosas con respecto a la salud. ¿Qué hacer con el sueño? ¿Qué hacer con el estrés? ¿Qué hacer con la alimentación? Como con todas esas cosas que nos pueden favorecer, que nos pasen cosas buenas, que es la intención del libro, ¿no? Cómo lograr una mayor salud. Bueno, después le da la vuelta a esto con el tema de la actitud y les quiero platicar cuál es ese artículo que ella menciona. Friedman y Rosenman llevaron a cabo un estudio con 3.500 hombres a lo largo de 10 años. Primero dividieron a los sujetos en dos tipos. Los del tipo A comprendían los de caracteres más rígidos, impacientes y cronopáticos. Ahorita vamos a hablar de qué es la cronopatía. Los del tipo B eran más relajados y tranquilos. Tras esa clasificación preliminar, investigaron la salud de los sujetos, si fumaban o no, cuánto ejercicio físico realizaban, midieron sus niveles de colesterol en sangre y analizaron su dieta. A continuación, esperaron a ver cómo evolucionaban los sujetos. En 10 años, más de 250 de los sujetos sanos físicamente padecieron un ataque cardíaco. Resultó que los datos basados en su dieta y en su actividad física no sirvieron para predecir los resultados. El único dato capaz de predecir lo que iba a suceder, el único dato con valor diagnóstico fue la clasificación previa en función a su disposición mental. Los sujetos clasificados como tipo A tuvieron una incidencia de ataques cardíacos 3 veces mayor a los del tipo B, independientemente del tabaquismo, su dieta y del ejercicio que llevaran a cabo. ¿Qué significa esto? Que está cabrón. Que aunque hagamos lo que se supone que tenemos que hacer en términos de salud y demás, si nos terminamos por hacer rígidos, obsesivos, ¿no? Como clavados de esta forma que ya no es saludable, en donde ya tal vez me termino enojando si no hago ejercicio, o juzgando a todos los que comen azúcar, o me termina haciendo más daño el coraje de dejar de fumar que fumar en sí, también soy propenso a todas estas cuestiones como de falta de salud. Entonces me parece interesante, como siempre, como esta parte de todo es veneno, depende de la dosis. Entonces, aunque estés llevando un estilo de vida que a todas luces pareciera altamente saludable, si te estresa llevar ese estilo de vida, probablemente también te va a impactar a nivel salud. Vamos con 2 puntos más y con esto terminamos. Después nos empieza a hablar como de diferentes tipos de personas o de actitudes que pueden elevar el cortisol, que es esta hormona del estrés. Y uno me encantó, nunca lo había escuchado, y se llaman los negaholics, ¿ok?
Entonces, dice aquí, para la doctora Sherry Carter Scott, no sé si lo estoy pronunciando bien, experta en el tema, los negaholics son aquellas personas que presentan una adicción a lo negativo. Constantemente y ante cualquier situación manifiestan una negativa visceral, automatizada e irracional, siendo incapaces de percibir lo positivo o incluso lo meramente neutro. Su visión de la realidad está desequilibrada hacia la negación. La queja y el lamento son ingredientes constantes de su discurso. Esta acumulación de comentarios y actitudes negativos acaban perjudicando gravemente al afectado. Son los denominados negaadictos. Son incapaces de salir adelante ya que llegan a boicotear sus propios sueños debido a sus miedos infundados y al pesimismo existente en sus mentes. Viven en constante angustia y sufrimiento y todo origina un pensamiento tóxico que deriva en palabras y conductas destructivas. Me pareció todo un tema bien fuerte, ¿no? Como estas personas que realmente no permiten y que todo el tiempo quieren como discutir y discutir y confrontar, y aunque se les esté como convenciendo de lo contrario, es más como las ganas de quedar separados en el no que en las posibilidades. Entonces, bueno, se supone que todo esto también lo podemos trabajar en terapia a través de revisar como sistema de creencias y demás, y se vuelve bien interesante como revisar que no es solamente pues el impacto en las relaciones, porque sin duda que hueva estar cerca de una persona así, también el impacto en su propia vida, porque si dicen no para afuera, también dicen no para adentro, y entonces también están negando sus propios procesos. Y por último, y aquí ya en terapia grupal contándoles, encontré mi enfermedad de equipo. Se llama cronopatía, y la cronopatía viene de cronos, tiempo, patos, pasión o enfermedad, ¿no? Se puede describir de ambas formas. Y la descripción es la obsesión por aprovechar el tiempo. Y bueno, aquí nos vamos, ¿no? Con todas estas personas, insisto, esto parece confesión y sí lo es, que nos dedicamos a querer aprovechar todo el tiempo, ¿no? Entonces, tengo tanto tiempo libre, reviso, acomodo, descanso, y cuando descanso digo, no, pero tengo que descansar haciendo algo, entonces agarro el libro, entonces escucho el podcast, entonces acomodo un cajón, o se están quedando dormidas mis hijas y entonces, ¿qué hago mientras? Y entonces, ¿cómo aprovecho? ¿Y cómo aprovecho? ¿Y cómo aprovecho? Y pues nada, creo que es una cuestión bien difícil, es todo un reto que creo que no hay manera de resolverlo a menos de simplemente parar y ver cómo podemos como llegar adelante con ello. Y a partir de ahí como buscar, cierro con esta frase para hablar de esta parte de cronopatía, que es una frase de Gregorio Marañón, que dice, la rapidez que es una virtud engendra un vicio que es la prisa. Ay, amigos, ¿qué les digo? Está espectacular el libro. Espero que con algunos de estos tips, información que les estoy compartiendo, se animen a leerlo. Busquen a Marian Rojas, de verdad me parece una mujer magnífica. Si la vida y el universo se alinean, me encantará algún día poderla entrevistar para el podcast y espero que así como este, les esté pasando más información de material muy valioso para ustedes, que nos pueda seguir acompañando para una vida más plena, más enriquecida, más disfrutable y más feliz. Les mando un abrazo enorme y nos vemos dentro de 15 días.